Este sí es el Hugo Boss verdadero. ¿Se llamará Sabaneta por la cantante? ¿No vivió el señor Ajá. para ver adelantada la Navidad, güey? Esa gente no, como que no se cría bien, güey. No sé, como que tienen pedo. Sí es cancelable, güey. Es mi opinión. Ándale, era Paco de las empanadas. Que a la gente allá le gusta quedarse en el poder, güey. ¿Tú estuviste en el colegio militar? Sí. ¿Qué quería ser Juan Escutia o qué pedo? No. Hablar y hablar y hablar. La oratoria. Hasta que todo el mundo se rinda, güey. No nomás se alejó, güey. Se fue decepcionada, güey, del movimiento. Qué raro. Pero, mira, güey, ya cuando te habla el muerto, así cuando Sí, digo, no, güey, sí. me habló El muerto, la paloma, el el pajarito, pajarito. güey. Yo le pertenezco al pueblo. Aguas, ¿eh? Nico. Pero ya acordándome de otro chofer, se llamaba Nico. Ordenó mover los relojes de Venezuela media hora atrás para crear la hora bolivariana, güey. Eso. In my bad English, you are a donkey, Mr. Danger. Y faltaba uno atrás de él. Allá la Parra, ¿listos? Listos. Allá la Parra, listos. No están listos, güey, para eso. No están listos. Nadie está listo para este cabrón. Este güey se cocina aparte, ¿sí? Es el ejemplo a seguir, es el showman más importante del socialismo tropical. Es el hombre que convirtió a un país en un circo y a él en el payaso principal de ese circo, güey. Convirtió a su país en el reality show político-social más importante de los últimos tiempos. Otro que pudo decir, no soy la señora de la casa. Acabo de escuchar el audio de Peña De Nieto, Peña güey. Nieto. Es increíble, güey. Bueno, maestro de la palabra. Para muchos es el ideólogo de una revolución de utilería. Para otros es el héroe que el mundo esperaba. En México es idolazo, ese vato. Transformó a un pueblo y a su tierra en algo así como una telenovela épica donde él era el galán, el villano y el director, güey. O sea, él era todólogo. Protagonista, antagonista y se dirigía. Todorcio. Todo dirigido por él, evidentemente. Siempre imitado, jamás igualado. El verdadero Hugo Boss. Hugo Chávez. Y no nos patrocinan, precisamente. Este sí es el Hugo Boss verdadero, güey. Hugo Chávez. Prepárense, señoras y señores, para el espectáculo de un solo hombre que convirtió a Venezuela en su escenario personal, donde la comedia y la tragedia cocinaron un platillo tan caótico como su gestión y tan conflictivo como sus ideas. Ando bien pinche poeta, ¿no? Sí, estaba con todo. Andaba. A veces le pido ayuda, güey, pero Pero no llega tanto. Pero soy así, tengo mis. ¿Te acuerdas que acusaron a Grok de panista? A Grok sí, claro. Sí, ChatGPT será. De ser derechairo. ¿Será qué? ¿Socialista? Pues, ¿comunista? No sé, pero capitalista. Grok, pues es que como es ahí el asunto con Elon Musk. Con Elon Musk. Ser, sí, bueno, ese sí le hayas. Pero bueno, veremos qué pasa con este asunto. Hugo Rafael Chávez Frías. Hugo Rafael Chávez Frías, así lo mencionaban cuando le pasaban lista en la escuela. Presente. Sí fue a la escuela. Sí fue a la escuela. Nació en Sabaneta, al oeste de Venezuela. ¿Se llamará Sabaneta por la cantante? Susana Sabaneta. Susana Sabaneta. No, no, hay que tener cuidado con Susana Zabaleta, Sí, yo estoy sí, totalmente la madre, de su lado, güey. Sí, no, yo también. De acuerdo. Completamente. Chínguense todos a hablar de de periodistas. De periodistas dignos. Exacto. Era un 28 de junio de 1954. Para entonces, Pedro Infante cantaba 100 años en la radio. ¿Sí? A 2 años de morir, creo. Exacto, los mismos que Hugo quiso quedarse en el poder, esos 100 años. Intentando ser una especie de Simón Bolívar actualizado, ¿no? Chávez creció en una familia humilde, es hijo de maestros de escuela. Típico. Sí, su papá se llamaba Hugo de los Reyes Chávez, su mamá Elena Frías, en un lugar donde dicen que el dinero era tan escaso como la paciencia que el mundo tuvo después para
chutarse todos Para los discursos aguantar de el este cabrón. Sí, cabrón. imagínate. Hugo Papá y doña Elena, todo indica que le ponían sabroso, güey. Hugo es el segundo de 7 hermanos, ¿sí? Ok. Adán, nacido en 1953, Narciso en 1955, Aníbal en 1957, Argenis en 1958, Enzo en el 59 y Adelis en 1961. Güey, todos son nombres como muy intelectuales, Intelectuales. menos Hugo. No, bueno, es que Hugo sí, porque era filósofo. Bueno, sí. No más que es como más pero, común. pero estos son como más mamadores, Sí, ¿están sí, de sí, acuerdo? sí, y sí, Hugo es sí. como el más normalito, Sí, ¿no? sí, yo conocí varios Hugos. Exactamente. Varios muy pendejos. Que pues. acá- No eran filósofos. Pues. Y para nada son No era filósofos. Víctor Hugo, pues. así. Bueno, suponemos que al ser el segundo mayor en algún momento debió autoproclamarse líder supremo de los juguetes de la casa, güey, si es que hubo, Si es que ¿no? había. Sí, porque cuando tú traes la vena dictatorial, la traes desde morro, güey. Eso siempre es así. Fíjate, no vivió el señor Ajá. para ver adelantada la Navidad, güey. Imagínate que un morro, dictador, pudieras decir, Sí, Maduro se la bañó, güey, ya con ese Este, asunto, ¿eh? la Navidad se adelanta porque tengo ganas de juguetes ya, güey. Ah, pues ya está, ¿no? Ya está. Ya, Sí, ya. sí. O sea, Ya es Navidad. allá no se andan con Con chingaderas, güey, ¿no? chingaderas. No, Aquí pues, la no. adelantamos porque los centros comerciales ya, pero ellos oficialmente. Pero no sí, adelantamos sí. la Navidad. Aquí hacen que la venta nocturna y que las Exacto. ventas no sé qué. Y Sí. todos los meses hay ventas. Bueno, ¿se acuerdan cuando entraba a las ventas ibas con invitación, güey? Y eran a cierta Sí. hora, ¿no? Ahora, güey, Y, hay ventas. y literalmente eran nocturnas, Sí, güey. hay Sí. ventas un día sí y otro también, pero bueno, Ujú. por alguna razón y en algo que, aunque hoy parezca raro, era relativamente normal por aquellos tiempos, yo creo que todavía conocemos personas así, que era este caso de, te vas a quedar con tu abuela, güey. Sí. Y vivías ahí, o sea, ya tu mamá era tu abuela. Era Sí. muy normal. Yo conozco todavía personas que Sí. dicen, no, pues es que yo me crié con mi abuela. Sí, sí. Claro que sé quiénes son mis papás. Y de ahí viene este asunto que luego le decimos, mamá Toña, Sí. mamá tal, Ujú, porque ujú. pues te quedabas con tu abuela. quedaste con por tu Y X. espero no abuela. ofender a nadie, pero yo casi pienso que todas las personas que pasan por eso, Ujú. digo, ofender a los presentes. O sea, pasando la cámara, me Me vale Me madre. vale en 400. 3 hectáreas. Pero casi nunca, esa gente no, como que no se cría bien, güey. No sé, como que tienen pedos, güey. ¿Los que Con son te cría criados por la abuela? Le voy a preguntar a mi O sea, papá, güey. pero que tienen a sus papás. Sí, sí. No, cuando tu abuela funge como tu Como tu mamá. principal, tu mamá, ahí sí no hay pedo, hasta como que le echan más ganas. Pero cuando saben que existe el papá y la mamá, o uno de los dos, y es como porque te queda cerca la escuela, porque Sí, su claro. casa, por las razones que quieras, como que no se logran igual, güey, no sé. Sí, es mi cancelable, opinión, güey. tu Es mi opinión. Sí, es Bueno, cancelable. pues, el malogrado, Hugo Chávez, En sus comentarios. mandaron a su hermano Adán y a Hugo, o sea, al primero y al segundo, entiendo, sí, fueron criados por su abuela paterna que se llama Rosa Inés Chávez. Sí, Rosa Inés era, dicen, una mujer de carácter, de esas que podría haber domado a un toro solo con mirarlo. Vamos, Así, cabrón. cabrón. Crió a los morros, dicen que con mano dura, pero mucho cariño, como era antes. Como tenía debe que ser, ¿no? ¿no? tenía que ser. Fue ella quien le enseñó a Huguito el arte de vender arañitas. Me No, puse a investigar qué eran las pinches arañitas, ¿no? Digo, en Venezuela, si nos ven, pues seguramente saben, pero uno acá no le sabe. Son unos dulces de papaya y azúcar. Yo me hice un buen chiste de papaya. Bueno, entiendo, igual Venezuela, ayúdennos, que se dora y se carameliza. A mí me pareció por las imágenes, sí, parecen como cocadas. Como en lugar de Ah. coco, papaya. Ah, sí, exacto, parecen un poquito como cocadas, pero bueno, sepa la bola, ¿no? Ujú. Bueno, pues el pequeño comerciante ofrecía por las calles gritando igualito que como lo iba a hacer después, nada más que aquí vendía arañitas, ¿no? Ajá. Dicen que ya a los 10 años negociaba con los clientes como si estuviera cerrando un tratado Un tratado internacional. internacional. Sí, era, sí, sí, era el de las pues, empanadas, güey. Ándale, era Paco de las empanadas. Bueno, el pequeño Hugo vendía dulces en las calles para pues, ayudar a la economía familiar. Un detalle que luego explotaría como prueba de su origen de pueblo, ¿no? Sí, sí, de claro. gente, ya sabes, Como los ¿no? que vendían gelatinas, las que vendían Las que vendían gelatinas, Las. exactamente. Sí, sí. No hay cosa más
de pueblo que vender casa por casa. Es según correcto. ellos. Nada vende más en la política, usted sabe que, ya sabes, ¿no? Es que yo vendía dulces. Quizás solamente superado por el boleaba zapatos. Ah, Ya, no, yo volea boleaba zapatos, zapatos. chingón. Sí, eso Sí. es. Eh, Aunque después van a vender petróleo. Exacto. Obviamente siempre he superado los menos, pero hay quien se ha atrevido. Es que yo tuve que robar para comer, güey. Ah, ¿no? no, Por eso- eso entiendo No, eso no tus cualquiera. necesidades. O sea, nací pobre, soy como ustedes. Luego salen con que les dan herencias y Sí. cosas así, pero es otro asunto. Es ¿no? otro boleto. Un dato curioso en el que no abundaremos, que quede nada más ahí como dato. No me dio hueva ya de seguir investigando, ¿no? Chávez fue bisnieto del caudillo venezolano Pedro Pérez Delgado, a quien conocían como Maizanta. Maizanta fue líder de una rebelión, la rebelión antigomecista, o sea, era anti-Juan Vicente Gómez Chacón. Hijo, ya ahí Un me perdí güey. yo. Sí, o sea, era un presidente de Ujú. Venezuela que se pasó 27 años en el poder. O sea, un Ah. familiar de Hugo, Ajá. ¿sí? Peleó en contra de un güey que se pasó 27 años en el poder. Ah, qué bueno. ¿Eh? De Yo un creo que eso dictador. marcó a Huguito para que no pasara. De un dictador. Pero no para ser como su bisabuelo, sino para ser como el dictador. Como el dictador. Es lo que creemos, ¿no? Bueno, ver pues qué el bisabuelo en 1898 acabó con la vida del expresidente Joaquín Crespo, presidente en 2 ocasiones en Venezuela. Uno se da cuenta leyendo poquito, así nomás por encimita Por de encimita. Venezuela, que a la gente allá le gusta quedarse en el poder, güey. Sí. O sea, Sí. no tienes que ser internacionalista ni politólogo para darte cuenta que ahí a la gente le mama Quedarse en quedarse el poder. Eternizarse. Eternizarse, exactamente. Bueno, mientras el mundo vivía la Guerra Fría con Eisenhower, con Khrushchev, ahí ya saben que jugando el ajedrez nuclear, ya ven que le picaba el botón. Ujú. El joven Chávez soñaba con ser, a ver si esto les recuerda hacia algo, les evoca algo, güey. Así estoy seguro que vas a decir. ¿Puedo ¿Qué? decir? ¿Qué quería A ser? ver, tú di. Beisbolista. Beisbolista. güey. Claro que sí. Beisbolista, güey, exactamente. AMLO, ¿estás ahí? Beisbolista. Y espérate, esto se pone peor, güey. Él quería hacer 2 cosas. O beisbolista o pintor, güey. Pintor de casas. Sí. ¿De brocha gorda? Adolfo, De brocha. ¿estás ahí? Como el pintor Güey, vienes. güey, ya basta de pintores frustrados, cabrón. Nos va mal con esos luego se convierten en políticos culeros, güey. ¿No podría ser mejor poeta? Hagan algo, escuelas de Ándale. arte. Debería ser bardo. Bardo. Ah, Como el ándale, bardo como el bardo Nayarita. Un bardo Nayarita. Hagan algo, escuelas de arte. Y es que Hugo fue monaguillo y con conocidas inclinaciones por la pintura, la música, la escritura y el teatro. O sea, sí tenía una afición realmente artística, ¿no? Pasa que pues probablemente el destino y muy probablemente su falta de talento artístico, porque una cosa es que quiera Sí, ser artista yo Y creo deportivo, que la seguramente. y otra que puedas, exactamente. Lo empujaron a los... Pues no tenía cuerpo como de La verdad, no. deporte, ¿eh? Lo empujaron a la edad de 12 añitos a voltear a ver la vida militar como una opción, ¿no? Opción que se hizo realidad por ahí de 1971 cuando ingresa a la Academia Militar de Venezuela. Ahí, pues ya sabe usted, entre que la bota lustrada, las marchas, descubrió La cama bien tendida. la cama bien Sí, tendida. porque- Tú fuiste militar, güey, ¿no? Sí, ¿Tú estuviste en el colegio militar? sí. ¿Qué quería hacer Juan Escutia o qué pedo? No. A los 3 meses me di cuenta que no era lo mío, pero me aguanté 2 años. Pero sí te enseñan todo ese pedo, o sea... Todo, no te lo enseñan, te lo exigen y punto, güey. Sí, pues no te van a enseñar. O sea, Sí. porque Ah, ya no, llevas es que esa es mi tremendo. pregunta, o sea, entiendo que Hay no te compañeros. dan un curso para Hay ese asunto. compañeros que Pero te dicen, se tiende así la cama, se cabrón. tiende, se lustran los zapatos así, se amarran los zapatos así, porque no es un amarre normal como el de nosotros. Así. Que, Hay no, 2 es- orejitas. sí. Ajá, no, esas puterías no van, güey, no. Sí, tu uniforme tiene que ir de tal manera, tienes que plancharlo así, asado, etcétera, etcétera. Ok. Sí, bueno, hace 40 años así Pues era. debe ser lo mismo, ¿no? Yo O sea, ni- debe yo ni ser el muy servicio civil. militar hice. No lo Yo sé. tampoco, güey, pero no digas porque a lo mejor... la Sí, raza no vas a salir del país. No, Oye. bueno, es que a veces no te tocaba. Sí, Ajá, yo la bola negra. me acuerdo que fui por mi precartilla, que le Ujú, llamaban, ujú. pero ya jamás regresé, yo no tengo cartilla, no sé qué onda. Bueno, es que luego en los ranchos se acostumbraba que no. Cálmate, güey. ¿Y cómo Es saliste? cierto, güey. Neta, En güey, sí, algunos lugares, sí, si no sí. tenías, te decían que si no tenías la casa o un, ¿cómo se les llama? Donde guardan a los
la zona militar. Ajá. Sí, en la zona Si militar. no hay una zona militar cerca, pues no. güey, No, ya, pero ahí sí chingaste. había, o sea, todos mis compañeros tienen, yo En no casi hice, todos lados hay. yo no hice ese ¿Y trámite. cómo güey, saliste del país con tu pasaporte? con mi pasaporte, pero ya cuando, porque antes creo que sí era un requisito y Sí, ya ya no. ya Porque no, ya no. no yo es- oh. apenas reciente pude tener pasaporte. Ujú. Bueno, ya he tenido ok, de menor ok. de edad, pero cuando lo renové ya Pero no ya me después pidieron ya esa no te lo chingadera. pidieron. Es que a mí la primera vez que lo saqué sí me lo pidieron. Órale. Pero bueno, Pues bueno, en la Academia Militar este güey descubre su verdadera vocación y principal arma de combate, que es hablar y hablar y hablar La oratoria. hasta que todo el mundo se rinda, güey, ¿no? Bueno, mientras el mundo veía caer a Nixon por el caso Watergate, a Nixon hay que hacerle... Tenemos que Yo hacerle. soy la señora de la casa. Claro que sí. sí. 1972, Chávez se empapaba de ideas revolucionarias, leía Marx, leía Lenin, ¿A poco? exacto, y sobre todo Te veo al leyendo héroe Condorito. local, Simón Bolívar. ¿Qué? Yo leyendo con Leyendo Dorito, con güey, por eso estoy aquí le haciendo andamos podcast, fallando, güey, ¿no? sí. Eh, Chávez desempolva, digamos, la figura de Simón Bolívar y lo hace su trofeo personal, ¿no? O sea, es su bandera. Este Sí, va a porque era ser... el gobierno Simón Bolívar. bolivariano. Este es mi ya ves tótem, que para ¿no? todos, sí. Este es mi tótem, ¿no? Que después llama al El país gobierno así, ¿no? bolivariano. Se graduó en 1975 como subteniente con un diploma en ciencias militares y un ego que no tenía diploma, pero que Ujú. crecía, también mencionan cada vez más y más. Como siempre, ya va a ser una bonita costumbre aquí, hagamos una pausa para el amor. Ok. Claro, Porque los sí. militares también... También se enamoran. Oh, no, ¿y mi Oh, Hugo? Ah, sí. bravo salió. Durante esta época, 1977, se casó con Nancy Colmenares. Nancy era una maestra venezolana, también de educación primaria, que conoció en Sabaneta, la ciudad de Susana Sabaneta. De ahí nació. De ahí nació. De esta relación nacieron 3 hijos. Rosa Virginia en el 78, María Gabriela en 1980 y Hugo Rafael en 1982. Paréntesis, hay una cosa que me parece muy curiosa ahora que hemos revisado algunos presidentes como medio contemporáneos. ¿Qué educaditos eran para distribuir a los hijos, se fijan? Cada 2 años. O sea, cada 2 o 3 años, pero era una regla de las familias de antes. De O sea, antes, realmente sí. planeaban muy bien a sus El hijos. otro día güey. estaba pensando en eso. Porque estaba viendo Peaky Blinders. Ajá. Entonces, pues no había como que mucho conocimiento ni mucha educación. Yo creo que como que era una cuestión natural, ¿no? No lo sé, sea, güey. Como que si le pegabas así sin cuidarte, pues como que el mismo cuerpo decía 2 años, conozco, aunque de repente hay yo gente conozco que... muchas familias que están perfectamente distribuidos. Güey. Tengo O sea, 3 entendido, años, yo 2 años. obviamente desconozco del todo, pero tengo Porque entendido, no somos la señora de la casa. porque no somos la señora de la casa, además, tampoco médico, que mientras estés amamantando, no hay ahí asuntos pega. hormonales que puedan atraer a otro bebé. Ujú. No atraer, traer. Y obviamente, pues, mientras Ok. se Sí, siga puede ser. amamantando. A lo mejor antes se utilizaba que los chamacos se amamantaran muy bien por un par de años. Sí, es que eso explicaría más o menos. Aunque Puede ser. también hay excepciones. Sí, yo puede Sí, ser, claro, puede ser. claro. Sí, sí. Vecinos Yo que se tengo, llevan 10 yo tengo meses. unos amigos que son primos lejanitos, pero son primos que se llevan 10 meses. Ey, yo también tengo Y así. dices, don Conocidos Lalo, se de- llama el papá, don Lalo, ¿qué ¿Cómo se llama onda? esa madre? Gemelos irlandeses, ¿no? Los que crecen, o sea, nacen tan juntos uno de otro Ujú, que en el ujú. mismo año, en algún punto del mismo año, los dos van a tener la misma Sí. edad. Ajá. Creo Sí. que les dicen gemelos irlandeses. No No sé por sabía qué, eso. no sé dónde venga. Bueno, mal de nuestro tiempo, esa relación con Nancy Colmenares no prosperó, eventualmente colapsó. Dicen que bajo el peso de la ambición y de algunas aventuras, vamos a ponerle extracurriculares. Ok. ¿De qué? Digo, porque todavía es una buena persona. Sigue siendo una buena Sigue persona. siendo. Chávez tiene una carrera meteórica en la milicia. En 1977 es ascendido a teniente, realiza el curso medio de blindados del ejército. Esto en el 1979, donde ocupa el primer lugar entre todos los alumnos. En 1982 lo ascienden a capitán. Después hace el curso avanzado de blindados en 1983. Ocupa nuevamente el primer lugar entre toda la raza. Mira, O sea, buena sí, ¿De persona. blindados? ¿Qué es eso? Yo sé que me iban a preguntar, entonces fui y le dije, oye Wikipedia, ¿qué es el curso de blindados? Es un curso que se enfoca en el manejo, operación, mantenimiento y tácticas de vehículos blindados de combate. Me imaginé que era algo así, pero dije, igual es... Pero me quisiste preguntar para Armarlos, quemarme ¿no? aquí. Pero estamos Armarlos, hablando no de sé, otro güey. país, entonces a lo mejor le Exactamente. dan un sentido Sí, diferente. es lo que hacen, son, estudian puestos de mando, recuperadores del equipo, pues, y todo ese rollo.
para que me entiendas, güey. Este vato se estaba entrenando para ser Rambo, güey. Ah, Sí, güey. cabrón. Y era, sí, pues era más o menos, ¿cuánto sale Rambo? Más o menos por esos tiempos, ¿no? 84, Rambo de los 85, ¿no? Por 80, ahí. sí. Por cierto, ¿me permitirían un segundo paréntesis sentimental? Segundo. Sí, o sí, sea sí. que hubo No, otra hay más. después de Nancy. Miren, el corazón de un líder es grande, güey. Me ¿Sí? imagino. Sí. Por eso, por este tiempo, Hugo Chávez inicia una relación sentimental, pero principalmente ideológica, con una historiadora Oh, denominada socialista en ese tiempo que se llama Herma Marxman. Ella es venezolana, profesora también. Parece que en Venezuela todo el mundo es profesor, ¿no? ujú. Conoce a Chávez, se une a él por esta parte ideológica, güey. Se une a él en todos los sentidos y engrosa el movimiento que Hugo va a encabezar en el futuro cercano. Le engrosa otras cosas también, Sí, pero, también, seguramente. pero el futuro político también. La participación de Germa no es menor. Ella organiza movimientos, o sea, a la par de Chávez, participa en la creación de, ahí va un spoiler, los golpes militares de 1992, que Hugo Chávez tiene que ver Ok. aquí. Ok. Ella hacía contactos a través de llamadas telefónicas, ella coordinaba a la gente, era multitasking, güey, la morra, ¿no? Era tan importante que hasta tenía, güey, yo, si hay algo que en la vida yo quisiera hacer es tener nombres clave, cabrón, un nombre Ah, clave. Ay, sí, hay sí, que poner claro. nombres Sí, güey. claves, güey, para el La podcast. llamaban Anabela, Ok. Ligia, espérate, güey. También le dijeron Comandante Pedro. Oh, ok. Y, Ese estaba chido porque y- no sabías. exacto, y en Sí, otros sí. era Buscabas un nombre y era una mujer. Ambiguo y en otros totalmente. era Pedro Luis. O sea, si estamos hablando de alguien Sí. con una injerencia. ¿Cómo se importante. llamaba el señor que decía que era Pedro Infante? Pero Pedro, así tenía un nombre todo Sí, raro. Pedro, sí. El que supuestamente era Pedro Infante sí, que ya él a los decía años. que- No sé, güey. La verdad. Pedro Luis, ¿no? O algo creo que así, sí, ¿no? era una cosa Algo por así. el estilo. Bueno, todo bien con Germa, dirán ustedes. Les voy a adelantar porque luego no me quiero regresar. Ujú. Qué flojo. Pero la cosa no acabó bien, güey. Ella termina su relación con Chávez por ahí de los 90. Se alejó del movimiento y no nomás se alejó, güey. Se fue decepcionada, güey, del movimiento. Qué raro. Pero... ¿No hubo hijos? No, pero como toda mujer despechada, guardó todos los documentos, datos. Uf. Digo, le sabía a este asunto, ¿no? Sí. Y desde entonces ella escribe artículos, ofrece entrevistas, sobre todo lo Ahí que anda vive. todavía. Exactamente. Actualmente vive en Caracas, ya no participa en política, ha dado muchas entrevistas criticando y oponiéndose al gobierno de Chávez, ¿sí? Incluso ha Ahora, declarado que Hugo Chávez solo la utilizó. En algo, ¿Cómo? pinche Chávez, rompiendo corazones. Hay un asunto ahí de despecho muy cabrón. Yo creo que sí. Hugo, como todo profesional no matón, ¿qué haces para que te entre? O sea, sí, muy bien, muy militar, pero pues de repente necesitas una lanita. Pues das clases, güey. Ah, mira. O sea, vamos, o sea, el vato trae una formación chingona. Sí, o sea, sí, militar, hijo de maestros. Académico. Es académico, fue profesor de estudios superiores, vendedor de arañitas. cursó una maestría en ciencias políticas. Primeros lugares. Un Exactamente. corazón tan grande y directamente proporcional a los años de que quiso estar en el, Sí, en el eso, gobierno. joder. Se parece a algunos compas que no terminaron la tesis, pero ese es un asunto menor. Sí. Ese es un asunto menor. En las Fuerzas Armadas ascendió al grado de teniente coronel. Realizó un curso de comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército. Esto entre 1990 y 92. Era un Rambo, pero un Rambo educado. Era un Rambo nerd, ¿no? El Rambo nerdo. Porque ya ven en la peli que lo ves. Yo antes con... Sí. Diane. Ese es Rocky. Ocupa cargos en el ejército, pero desde los 80, desde que Chávez era capitán del ejército, fundó en secreto el Movimiento Bolivariano Revolucionario. ¿En O sea, secreto? Sí, o sea, Institucional. empezó a hacer ahí algunos compas, se llamaba Movimiento Revolucionario, Movimiento Bolivariano. Bolivariano Revolucionario 200. Era un club de militares, grillerillos, Ujú. descontentos, ¿sí? Ujú. Que soñaban con derrocar al gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Sale? ¿Por qué? Pues no Que se estaban les contentos puso. con él. Era
este vato no nos está... Corrupto. Yo creo que eran en parte un poquito idealistas, ¿no? O sea, Sí. en ese sentido. El mundo, 1989, estaba celebrando la caída del muro de Berlín. Nelson Ujú. Mandela salía de prisión en Ujú. 1990. Chávez estaba planeando pues su gran entrada Pero sí salió a la política. ¿Quién? Nelson Mandela. No sé, a lo mejor es un efecto Mandela, güey. Acuérdate. A Exactamente. lo mejor Oye, no yo sí he estaba tenido saliendo. efectos Mandela, güey, de Yo cosas también. que juraba que eran así, luego me doy cuenta que no, y quedas como un pendejo. ¿Cómo güey. qué? Pues no sé, güey. O sea, hace poco, por ejemplo, estaba hablando de un video, de algo de corto, no me acuerdo Ujú. exactamente qué, pero yo juraba que era tal, pero lo juraba, o sea, yo lo vi, yo lo, y pum, me ponen el video, güey, y no. Nada que ver. Y pelas, güey, dices, y Y lo tenías bien, Pero Me eso bien no es efecto guardadito. Mandela, Me- es que ya estás pendejez, así. viejito, güey. Se le olvidan no las cosas. Bueno, Pero bueno. está la influencia de Simón Bolívar, al menos mediáticamente hablando, que un 17 de diciembre, o sea, en el aniversario de su muerte, juran que van a reformar al ejército y van a iniciar una lucha y que van a construir una república nueva, Bolivariana. bolivariana, obviamente, Bolivariano, ¿no? obviamente. Aquí empieza a valer pito todo, ¿no? Ya cuando te llegan esas ideas, mira, güey, ya cuando te habla el muerto, así cuando Sí, digo, no, güey, sí. me habló El muerto, la paloma, el el pajarito, pajarito. güey, ya ahí la cosa Ya empieza a valer pito, ¿no? madre. Bueno, ya cuando dices, güey, no me pertenezco. Yo le pertenezco al pueblo. Aguas, ¿eh? En la segunda mitad de los 80 fue ascendido a mayor, en 1938 fue designado ayudante. Bueno, son algunos de los cargos que tuvo, ¿no? En 89 dice que observó con indignación, y casi lo estoy citando, la represión del ejército contra manifestantes civiles en un evento que se conoce como el Caracazo. En el Caracazo, en el 89, hubo víctimas, pero clásico de algunos gobiernos, han pasado los años y todavía no se ponen de acuerdo de cuántas víctimas hubo, ¿no? En este asunto. ¿Qué es el Caracazo? Porque este cabrón me va a preguntar. Te va a ¿qué preguntar. No, es ese sí no te iba a preguntar. Pero... El Dinos. 27 y 28 de febrero de 1989, en Caracas, hay un caos tremendo. Seguimos en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Anuncia un paquetazo económico, güey, en donde suben los precios de la gasolina, el transporte. Haz de cuenta todo, güey, ¿no? Todo sube. La gente harta de esto empieza a hacer manifestaciones, principalmente en dos ciudades, Guarenas y Caracas. Y entonces hay una especie de una queja organizada que escala, que se hace grande, ¿sí? Y los gobiernos, con la sutileza habitual que de repente tienen, dijeron, mándenles al ejército para que les expliquen cómo está la ¿Cómo situación. va la cosa? La situación pues resultó en una represión brutal, cuentan, hay cientos de muertos, las cifras oficiales y extraoficiales pues evidentemente se pelean por este conteo. Ujú. Se reportaron 276 muertos, pero Pero la realidad. pero hay quienes dicen que llegó a 3,000 muertos. Sí, O sea, fácil. Yo te lo iba a poner en 1000. sí, es lo que se dice, ¿no? Fácil, En resumen, el Caracazo fue una ahí triada entre protestas, discursos, saqueos, disturbios, perdón, y saqueos, y el grito, pues, de un pueblo que entre golpes, gases lacrimógenos, le dejó claro al gobierno que había un movimiento ahí, que había un desencanto en este asunto, ¿no? En 1991, todos estábamos escuchando el Nevermind de Nirvana, De Nirvana, el Dangerous de Michael de Jackson, Ese Michael sí. Jackson. o el Romance de Luis Miguel, güey. No, porque lo ponía en mi casa. Sí. O el Para Amanecer Bailando, volumen 23. Ah, ese de güey. cajón. Había uno que tenía siempre unas guacamayas, ¿cómo se llamaba? Y con unos Tropicalísimo. saxofones, tropicalísimo, ¿no? Algo así. Algo Ese era así, muy sí. de la familia de mi papá. Sí, cierto. Hugo Chávez en ese año asume el mando de la brigada de paracaidistas coronel Antonio Nicolás Briceño. Escribió en secreto. Yo tengo esta idea de cuando escribí en secreto y tal, son cosas como que se hacen públicas después, ¿no? Ya que tú eres líder. No, es que, Sí. pero estoy alucinando, ¿no? Ahí. El proyecto de gobierno de transición y el anteproyecto nacional Simón Bolívar. No, Ok. oh my God. Ahí está la tesis, Era güey. un proyecto para la nación. O Exactamente. sea, como sí. un proyecto de nación, podríamos decir. Exactamente. A fin de ese ¿No se lo habrá robado año, alguien? no sé, a fin de ese año, 1991,
los que se reúnen en ese movimiento que funda, fijan ya una fecha en la que se van a sublevar, güey. O sea, están ahí, ya en, están ese, ahí. en ese asunto, ¿no? Y la fecha es principios del mes de febrero, ¿sí? Esto se describió, bueno, se dice pues que es en secreto, porque el secreto siempre vende. Toda historia de un país están de acuerdo que tiene un capítulo de se reunieron en secreto, secreto. hablaron en secreto, se descubrió el secreto. Y si no, pregúntenle a Josefa. A José Josefa Ortiz. Ya no es de como se Domínguez, ¿ahora apellida. cómo es? Ortiz. Ok. Ortiz de Pero tiene otro Rivadeneira. apellido, ya no es Sí, esa no sé. mamada es. De ella misma. Pues ándale que llega febrero de 1992, la fecha que habían puesto. Ok. ya llega- casi era mi cumpleaños. Exactamente, llega a la vida de Hugo Chávez y a la vida del mundo, para bien o para mal, el 4 de febrero de 1992, lidera un intento de golpe de Estado. Ok. ¿Le fue bien? ¿No? No, le fue del pito, de Sí. hecho, ¿no? Que Un desastre épico, dicen que cualquier película mala de Hollywood se quedaría corta, ¿no? Hablan de tanques mal estacionados, comunicaciones fallidas, y un Chávez que al final se rinde en televisión, pero hay una frase, güey, una pinche frase que es por ahora. Por ahora. Y ese por ahora, güey, se convirtió en una especie de eslogan accidental, pero que luego tendría una repercusión. Les cuento rápido cómo pasó este asunto. 11 de la mañana, 4 de febrero de 1992, comienza la sublevación. Comandos empiezan a operar en diferentes ciudades, o sea, sí tenían un equipo bien organizado. En algunos lugares sí logran tomar el poder. Chávez se queda en Caracas, se queda en el Museo Histórico Militar, cerca de Palacio de Miraflores, ¿sí? Mientras sus fuerzas toman la estación estatal venezolana de televisión porque había que hacer show televisivo, Claro. evidentemente. Chávez no logra tomar el poder o el control de Caracas, decide rendirse, pero pone una condición: me rindo en televisión. Ah, ok. ¿Sale? Chávez se presentó ante las cámaras. Esto a mí no me parece un asunto menor, es alguien que ha planeado muy bien las cosas. Te estás rebelando contra un gobierno, te va del nabo, vas a la televisión. Lo primero que dices es, buenos días. No, güey. O sea, dices, A pueblo lo que de, vas, a pueblo lo que de vas. Venezuela. No, este cabrón dice, Buenos buenos días, güey, ¿no? bueno, Era la educación educado. ante todo. Era educado. Que se vea que es hijo de maestros. Da su mensaje, un mensaje que dijo que era bolivariano, felicita a sus compañeros por lo logrado, pero él dice, yo no lo logré, güey. O sea, Ujú. él se pone como Sí, sí, el Medio mártir. mártir. medio pues. mártir, exactamente, Claro. ¿no? Y aquí viene la frase del por ahora. Dijo, lamentablemente, por ahora, Ujú. los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. O sea, qué huevos, güey, ¿no? O sea, te agarran y todo ese rollo, pero quizá vamos a saber por qué ¿Por dijo qué dijo esto. eso? Él asume la responsabilidad del movimiento, dice que el país tenía que enrumbarse, así dijo, hacia un destino mejor. El golpe fracasa, él pone su carita de ya no lo voy a intentar, pero pues eso lo catapulta a la fama. Pasó 2 años en prisión, donde mientras el mundo veía a O.J. Simpson en su infame persecución en su La bronco bronco, blanca, su bronco. en el 94, Ajá. él le echaba chingadazos a su discurso populista. No todo fue risas en este asunto, no es así como la experiencia, ¿no? Hubo muertos, 14 muertos, 53 heridos. De manera extraoficial se habla de 50 muertos y más de 100 heridos. Ok. Chávez fue llevado junto con algunos compañeros a la prisión, al cuartel San Carlos, al norte de Caracas. Al cuartel, no a la prisión. Pronto sería trasladado a una cárcel que está ubicada en San Francisco de Yare. Y el 27 de noviembre de 1992, otro grupo de oficiales de la Fuerza Aérea, en su mayoría, se sublevan infructuosamente contra el gobierno. Estos eventos, aunque no lograron derrocar a Carlos Andrés Pérez, sí crean este asunto como algo está pasando De aquí. incomodidad. Exactamente, ¿no? Se inicia un juicio en el Congreso que culminaría con la remoción de la presidencia, o sea, del presidente. El 20 de mayo de 1993 lo acusaron de corrupción. Y aquí es donde les digo que ese por ahora tiene peso. Yo les voy a dar un apunte, ustedes saquen sus conclusiones. Ok. Ustedes también ahí en casita, ¿eh? Ahí les va. Al día siguiente de la rebelión, el expresidente Rafael Caldera, quien era senador vitalicio, dirigente del Partido Socialista, dirigió un discurso ante el Congreso en el que criticó a Carlos Andrés Pérez. O sea, el expresidente expresidente. critica al presidente. Al presidente.
y hace alusión al levantamiento militar. Del 91, Exacto, del 92. Obviamente se le ve a Rafael Caldera como el principal beneficiario de todo este asunto, al expresidente Caldera, pues. Obviamente porque ustedes son mal pensados, ¿no? No. Quitan a Carlos Andrés Pérez. Llega Octavio Lepage, presidente del Congreso encargado del Poder Ejecutivo tras el enjuiciamiento de Carlos Andrés Pérez. Duró 15 días como presidente. Después vino Ramón José Velázquez, presidente encargado designado por el Congreso, para terminar el periodo de Carlos Andrés Pérez tras su destitución. Duró 8 meses. Interino, pues. Les voy a disparar unas cervecitas y adivinan quién vino después de ellos y completó todo su periodo. ¿O Caldera Rafael o Hugo? Caldera. Ah, perfecto. Exactamente, que entra a gobernar el 2 de febrero de 1994. Ojo, entra a gobernar en febrero. Ay. Para el 27 de marzo le concede la libertad a un tal Hugo Chávez. Ok. Tantito, vamos. Ok, o sea, al mes. Exactamente. Así que yo creo que en la política sí hay coincidencias, güey. Sí. A pesar de que Claro. se dice que no. Sería bueno. parte de ese secreto que... Pues es que ¿De tanto se ha hablado? si pones las fechas y los resultados, está cabrón, ¿no? Para diciembre de 1994, Chávez visita Cuba. Lo recibe Fidel Castro con honores de jefe de Estado, sin serlo, ¿eh? Oh, cabrón, ok. En 1992, Castro había denunciado el intento de golpe de Chávez, güey. O sea, O sea, primero dijo... primero dijo, este eso está vato, mal. ¿no? Pero después ya ve cómo está la situación y lo recibe con bombo y platillo, ¿no? Ujú. Durante su visita, Chávez dio un discurso en La Habana ante Fidel, ante la jerarquía cámara, cubana. todo. Sí, no, una cosa así maravillosa. Dijo, tenemos un proyecto estratégico de largo plazo en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar. Dijo, es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años, Mm. un modelo económico soberano. Perdón, cubanos, pero ustedes siguen viviendo de lo que le sacan a un montón de países. Por ejemplo, gasolina, petróleo a Regalado México, de pero bueno. No sé. Pero viva la Revolución Cubana, ¿eh? Entre 1995 y 1997, Chávez recorrió Venezuela, explicó su proyecto, que se basó principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Que quería refundar la República, era lo que él decía. En su campaña, él llega a decir, esto está de locos, güey, que no era socialista, güey. O sea, hay un episodio de alguien muy cercano, se me va el nombre en este momento, a Andrés Manuel López Obrador, que dice que cuando él empieza en el movimiento y demás, querían que el PRD no se viera como un partido de izquierda, güey. O sea, querían manejarlo como... Más fresón. Sí, ¿no? más fresón en ese sentido. Bueno, te hace sentido con esto, ¿no? Él al principio afirmaba que no era socialista, dijo que no habría expropiaciones, dijo que consideraba que Cuba era una dictadura, güey, Ok. y que tendría las mejores relaciones con los medios de comunicación. ¿Dónde lo he escuchado eso? Creo que no era aquí, ¿verdad? Pues ya ves. Sí. Es nuestro tercer paréntesis Amoroso. amoroso. Puta Sí. madre. Cabrón. Bueno, amoroso y no, porque en el 1997 se divorcia de Marisabel. De la... Ah, Bueno, se divorcia de Nancy y se casa Ah, con Marisabel Rodríguez. ¿En Ok. el Sí. qué, 94? 97. Tiene, en el 97. Tiene una hija que se llama Rosinés. Rosinés. no Rosa No, Inés. Rosinés. Rosinés. El matrimonio no duró porque al parecer compartir escenario con Chávez era tan agotador como escuchar. Ok. Sus hijas, especialmente una que se llama María Gabriela, se dice que era de sus consentidas y se rumoraba que manejaba fortunas en el extranjero, ya siendo Chávez presidente, ¿no? Vendía Porque va a chocolates. llegar a ser presidente, por si no lo Sí, pues, saben. no sabía. pero, Ah, ok. pero apenas vamos en la campaña. Chávez se reinventó como candidato presidencial, se quitó el uniforme militar, o sea, como que dijo, güey, va por acá. No por el asunto civil. Se empezó a poner camisas rojas, ¿sí? Ujú. Y tenía- Guayaberas. A veces me imagino. A veces. Me Por- imagino. ¿No Ya se le se paró el calma. pelito aquí? No lo sé, pero es que camisas rojas era como el fugio de allá. Chiste local. Muy Saludos, local. Sí, Fugio. sí.
En, También 1900 del Fugio hay que en- hablar en un día. 1998, mientras Bill Clinton pues, le ponía con Mónica Lewinsky, Manchando ponía- vestidos. manchaba vestidos y demás. Tocaba el Venezuela. saxofón. Así También. como hay manchamanteles, Hay mancha vestidos. hay mancha mancha Sí, vestidos. sí, sí. Y qué Y vestidos, qué ¿eh? vestido. Venezuela, pues harta de la corrupción y de la crisis económica, eligió a Chávez como presidente. Lo hizo con el 56% de los votos. Su campaña fue un circo, prometió que iba a acabar con la pobreza, derrotar a las élites, casi que iba Encarcelar a los expresidentes. ¿no? también, sí. Casi, Vender casi. un avión. No, Pues, eso por no. ejemplo. Ah, Bueno, y casi, Acabar con la casi pobreza. dijo que iba a resucitar a Bolívar, güey, si le daban tiempo. Derrotó a Enrique Salas Romer, un tecnócrata que, pues, no sé, vamos, no hay mucho que contar en este sentido, en esta historia, ¿no? Al menos en esta historia. Nada más hay que ver su juramento, güey, para saber lo que se venía. Ujú. Dijo, juro delante de Dios de la patria y de mi pueblo, que sobre esta moribunda constitución Un número uno, ahí va. haré cumplir e impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. El putazo estaba cantadísimo, ¿no? Mientras lidiábamos con el año 2000, ¿cómo se llamaba esa madre de lo que iba a cambiar? El entre- Y2K. El Y2K. Y2K. El Y2K. La elección de Vladimir Putin en Rusia. Chávez aprobó. Chávez, como Britney Spears, dijo, oops, I did it again. Dile de qué. Y se aventó una nueva constitución, rebautizó al país. Fíjate, este güey le cambió el nombre al país, güey. República Bolivariana, de Bolivariano Venezuela. de Venezuela. Se aseguró de que su nombre estuviera en cada esquina, literalmente. Es cuando empezaron a aparecer espectaculares y todo este tipo de situaciones con su cara, ¿no? El 30 de julio del año 2000 se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos los poderes. O sea, él entra, quedamos en el año 2000, 99. 99. En el 2000 se realizan no, llega en el 98. Ok. En el 2000 se realizan las elecciones generales para relegitimar los poderes. O sea, apenas un año y medio después de las anteriores elecciones. Ujú. ¿Sí? Ujú. Se monitorean estas elecciones. Se dice que debido a la falta de transparencia que eran muy parciales en el Consejo Nacional Electoral y que había una presión política por parte del gobierno de Chávez, dijeron, estas elecciones no las podemos validar los observadores y demás, ¿no? Cosa que les valió pepino, ¿no? Hugo Chávez ganó nuevamente la presidencia con el 59.76% de los votos, ganó las elecciones parlamentarias. El asunto aquí que quiero que entiendan es esto, él gana las elecciones, pasa año y medio, hace otras elecciones, las gana y entonces inicia un nuevo periodo. Ah, Ujú. ok. O sea, No interrumpe contó el 1.5, pues. El Sí, metro. o sea, interrumpe ese periodo y agarra otros 6 años. Otros 6 años. Entonces, Está bien. chingón, ¿no? Don chingón, ¿no? No, pues ahí poco a poco. Exacto. Para no soltar que va a durar 30 años. El nuevo milenio, pues fue el apogeo del espectáculo chavista. Ujú. Estaban los atentados del 11 de septiembre. Chávez se dedicó a expropiar empresas, a insultar a George W. Bush. Lo llamó el diablo en la ONU. No es cierto. El diablo en la ONU. El diablo. Empezó a gastarse lo que llamamos bonanza petrolera como si no hubiera mañana. ¿Cuál López Portillo? Es correcto, los precios del petróleo se dispararon. Chávez usó los petrodólares para financiar programas sociales como las misiones bolivarianas, que daban casa, comida y atención médica a los pobres. ¿Dónde ¿No lo como hizo? Dinamarca? ¿Dónde? ¿De casualidad? No era como Dinamarca. Fíjate que no investigué eso, pero igual hay un discurso que puede que lo diga, ¿eh? Sí, sí. 2002. Para inicio del año 2002, la cosa no pintaba del todo bien para Chávez. Los militares comienzan a darle la espalda y junto a algunas fuerzas sociales y políticas de oposición se unen, convocan a paros, protestan contra las leyes de Chávez, convocan a un paro general. El 11 de abril del 2022, golpe de Estado en Venezuela. ¿Del 2022 o 2002? Del 2002, perdóname, del 2002. Contra Chávez. Contra Chávez y Vamos, lo cabrón. derrocan, güey. Yo Opa. recuerdo, yo recuerdo haber visto eso en televisión. O sea, Yo no. sí no lo estaba aquí, de hecho. bajan del poder, ¿sí? Chávez, vamos, derrocan a Chávez, pero no logran terminar con su gobierno. Me explico. Militares, esto pasó, le exigen a Chávez que se entregue, se entrega.
abandona el Palacio de Miraflores, es trasladado a una base militar. Si se fijan, es lo mismo que ya le había pasado, sí, ¿no? Sí. Escribe una nota dirigida a los venezolanos y dice, buenos días, no dice buenos días. Dice, no he renunciado al poder legítimo que el pueblo me dio. Eso es lo que dice la nota. Chávez después lo trasladan a una isla con la intención de, donde hay una base militar o algo así, con la intención de convencerlo para llevarlo fuera del país, como diciendo yo lo mismo lo solicité, que es una costumbre que se den los golpes de Estado, ¿no? Ok. En la madrugada del 14 de abril, un grupo de comandos libera a Chávez de esta isla. Lo llevan a Caracas en avión. Diosdado Cabello, conocidísimo en este asunto, le transfiere el mando a Chávez, porque entra como una especie de interino, digamos, ¿sí? Se dirige a la nación, muestra una cruz, güey, y les dice, todo bien. En resumen, golpe de Estado. Pedro Carmona es presidente por 2 días. Un día después, Diosdado Cabello es presidente. Y para el 14 de abril, Chávez ya es presidente llegó otra vez. Chávez. O sea, fue un asunto de 2 días, ¿sí? Chávez se arma otras elecciones y en 2006 vuelve a ganar. El 11 de septiembre. Y de ser otra vez otros 6 años. Sí, obvio, Sí, pues, obviamente, ¿no? Claro. El 11 de septiembre se anuncia el descubrimiento de una supuesta conspiración para llevar a cabo un golpe de Estado contra Chávez. Y otras elecciones. Al menos 5 funcionarios de Fuerzas Armadas son arrestados. Pero hay medios de comunicación que dicen que este presunto golpe en realidad fue un intento de desviar la atención. Había una crisis financiera tremenda, había otros asuntos que le estaban haciendo ruido a Chávez. Desde el golpe de Estado en Venezuela de 2002, Chávez denunció continuamente, me quieren matar, me quieren tumbar, pero nunca presentó pruebas. Raro. Porque para los políticos no es importante presentar pruebas, ya saben. Sí, ellos tienen sus datos. Exactamente. Con eso es suficiente. Bueno, mientras tanto, el mundo veía el ascenso de China como potencia mundial, la crisis financiera de 2008, pero Chávez estaba ocupado cantando, güey, en cadena nacional, expropiando panaderías, joyerías. Expropiese, ¿o cómo se llama? Expropiese, eso fue histórico, histórico, pero bueno, sus amigos internacionales, pues eran puro tipazo, ¿no? Muammar Gaddafi, Fidel Castro, en fin, el güey de Irán, no me acuerdo cómo se llama, pero él, ¿no? Intercambiaban petróleo por médicos cubanos, siguen intercambiando médicos cubanos en todos lados. Aunque ya cada vez valen menos. Pobres. Creo que es lo único que tienen para intercambiar de momento, ¿verdad? Pero bueno. Y ya nomás es la fama. Saludos, amigos de Cuba. Sí. Se rodeó en casa de figuras como su chofer, convertido posteriormente era su delfín político también, Nicolás Maduro, no sé si lo ubiquen. Estaba, güey, neta, que te iba a decir Nico, pero ya acordándome de otro chofer que se llamaba Nico. Sí, güey. Pues no me imaginaba que era ese mismo. Para que vean, Nicolás Maduro era chofer y era líder transportista y todo ese tipo de cosas, ¿no? Mira. Okay. Diosdado Cabello, que es el eterno número 2. Eterno. Es el número 2 con cara de número 1, ¿verdad? Sí, claro. En muchos casos, ¿no? Pero no todo era amor en este asunto. Enfrentó a sus opositores, Enrique Capriles, a Leopoldo López. Leopoldo López es el que mete a la cárcel después, acusado de nada, de ¿no? Nada. Pero bueno. Dijo que eran traidores, dijo que eran agentes de la CIA. Eso es muy común de los gobiernos de izquierda. Güey. Son agentes de la CIA. La CIA de decir, ¿qué pedo, güey? Pero bueno. El imperialismo. Es que si te fijas, por ejemplo, aquí en México eran rusos. Sí. O sea, en algún momento quería chingar a alguien, decías que era comunista y que seguramente estaba por el movimiento por Rusia. Pero como estos güeyes, pues no, Rusia era los que los financiaban. Sí, pues el enemigo es Estados Unidos, ¿no? Sí, siempre. Que es, creo que lo que sigue vendiendo la Revolución Cubana, ¿no? Y Cuba como tal, el asunto de... Estamos jodidos por culpa de Estados Unidos. Exactamente, pero aún así somos fuertes en ese sentido porque les hemos puesto la cara, ¿no? Bueno, a Chávez, como dijiste, le mamaba, güey, eso de la expropiación. Nada más unos numerillos ahí que me saqué. En 14 años de gobierno de Hugo Chávez, expropiaron 3.6 millones de hectáreas de tierra, güey. ¿Sí? Ay, cabrón. Sí, mediante el uso de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
evidentemente esto ya sabemos que expropiar también se utiliza para amedrentar a tus rivales políticos, ¿no? A tus oponentes políticos, pues te empiezo a quitar cosas. O ya me está alebrestando aquel sector, pues te quito, Expropiese. ¿no? Y listo, ¿no? En su programa Aló Presidente, no se llamaba La Mañanera, se llamaba Aló Presidente. Aló, presidente. Está más chido ese nombre. Podía pasar 5 horas, güey, hablando. Qué hueva, güey. Bueno, hay programas como el de Nino Canún que duraban 8, güey. O sea, tampoco. Cochinero dura 1 hora. Parece como 3. Hablaba ahí desde la receta de su café, Y güey. lo que viene. Sí. En 2007, por ejemplo, en Aló Presidente, ordenó mover los relojes de Venezuela media hora atrás para crear la hora bolivariana, güey. Eso. Media hora. Media hora. Porque pues el tiempo también te tiene que obedecer. Otros adelantan las navidades. A Bush le dijo en ese programa, eres un ignorante, eres un burro. Mr. Danger, ¿te acuerdas que le dijo? Cabrón. Para decírtelo en mi mal inglés, in my bad English, you are a donkey, Mr. Danger. En 2005 le tocó, ¿te acordaste? Y faltaba uno atrás de él. En 2005, fíjate, si yo no fuera mexicano, aún siendo mexicano, lo que dijo como lo dijo se me hizo de a la madre, güey. En 2005 le tocó a Fox, cabrón. Sí, sí. Ah, claro. Cuando le dijo, yo soy como el espinito que en la sábana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. Y luego viendo a la cámara dijo, no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado. ¡Ay, ¡Hala, hijo güey! de la chingada! Obviamente Fox también le contesta. dijo Fox? "Ay, Sí, no, sí, sí, acuerdo. pero o sea, es un excelente Frase. frase, ¿no? A Fox también lo llamó cachorro del imperio. En el programa del 27 de julio mostró una camiseta que decía, ¿por qué no te callas? ¿Te acuerdas? aquella pues pregunta, frase que hiciera el rey de España, Juan Carlos, ¿no? En la cumbre iberoamericana o algo así, cumbre ¿no? iberoamericana, es correcto. En 2008, ¿ustedes creen que no se puede caer más bajo? Sí se No puede. siempre Sí, se puede, claro. sí. En 2008 habló sobre su diarrea. No verbal, diarrea. ¿sí? Pues es de interés Dijo, nacional. dijo, nadie supo en ese momento, ahora lo digo y me río, yo andaba con un cólico, compadre, es decir, tenía diarrea. Yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes y a veces la gente se olvida de eso. O sea, ahí la gente se dio Claro, cuenta, güey. güey, va al baño. No güey". mames, sí zurra el Sí, güey. exactamente, Sí. ¿no? Despidió gente en vivo, ¿sí? Claro, funcionarios y tenía que demás, todo eso, ¿no? En 2011, mientras el mundo seguía la primavera árabe, Chávez anunció que había vencido un cáncer solo para reaparecer unos meses después, más enfermo. Juraba que Fidel lo iba a curar con su magia caribeña y sus médicos cubanos. Claro. Su obsesión, pues por ser el centro de atención, lo llevó a cantar, bailar, maldecir en público. Ya, a mí es que la puse porque me gustó esta palabra, pitiyanqui, le decía a cualquiera que no aplaudiera pues, las ideas. Pitiyanqui entiendo que se le dice no en Venezuela, creo que es en Puerto Rico, a los güeyes que se van a Estados Unidos y se comportan más gringos que los mismos Que los gringos, gringos, Como ¿no? los Y pochos. se les dice pitiyanquis. Es lo que Ok, entiendo, ¿eh? ok. Para 2012 gana otra vez una elección presidencial que lo llevaría a su tercer periodo. Chávez realizó una campaña ya muy disminuido por su estado de salud, Físicamente, ¿no? Salud. El 2 de enero comenzó su nuevo periodo presidencial, pero delegó la mayoría de sus responsabilidades en su vicepresidente, Nicolás Maduro. Al chofer. Exactamente. Entre enero y febrero de 2013 se emitieron decenas de decretos a nombre de Hugo Chávez. ¿Por qué es importante estos decretos entre enero y febrero? Porque el 5 de marzo de 2013, tras pues, lo que parece ser una larga batalla, Hugo Chávez muere Fallece. en Caracas. ¿Se acuerdan que hubo un momento que Nicolás Maduro dijo que lo habían envenenado? Que lo Sí. habían estado envenenando, que lo habían envenenado poco a poco.
Pues solo que fuera él. No, por el parte que de lo los Estados cuidaba. Unidos. Los Estados Ah, Unidos sí. dijo que lo estuvieron envenenando. Le inocularon un cáncer, me acuerdo que Eh. dijo. Pero bueno, en total Hugo Chávez fue presidente 13 años. 13 Entre años. 1999. No fue tanto. Pues no No, fue no, tanto, pero pero- todo lo que hizo. Pero todo Ah, lo pues que sí. hizo. Ah, bueno, te Digo, organizas y... cambió el país. Es literalmente. como Sí. Nodal, güey. Organízate, cabrón. En un mes haces... Fue presidente entre 1999 y 2013. 2013. El vicepresidente Nicolás Maduro anunció en cadena nacional el fallecimiento de Hugo Chávez. Ocurrió, dijo, a las 4:25. ¿Lloró? Seguramente, sí. Falleció en el Hospital Militar de Caracas. Hay quienes dicen que en realidad murió en La Habana. Sí. Antes de la fecha que se anunció. Ujú. Pero pues, no es una versión que haya sido confirmada. Creo que es parte también del mito, puede ser. Bueno, si se dijo de Vicente Fernández, ¿se acuerdan? Sí. Que se había muerto No. antes, pero sí, pero que No me acuerdo, pues. porque él muere oficialmente el 12 de diciembre, Día de la Virgen. Y entonces dicen, Lo "Ah, quisieron no, empatar, en ¿no? realidad se murió antes, pero lo quisieron empatar. Se murió el 10, por Pero- un ejemplo. Sí, es lo que se dice, ¿no? El legado de Hugo Chávez es como esa herencia que deja tu tío excéntrico. Es un montón de ruido, promesas de grandeza, un caos que todavía intentas descifrar, deudas por pagar. Pinche también. tío, güey. Desde pues todo esto que hacía con sus cadenas nacionales interminables, Chávez sí transformó a Venezuela en un reality show, pero lo Pero lo transformó. transformó. Él, como dijimos al principio, era presentador, guionista, era el héroe de acción, todo mientras el petróleo pues fluía y podía pagar todos estos asuntos, ¿no? Deja un país polarizado, aunque él diga, no, güey, todo mundo nos elige. Es un Los país amaba. muy Muy polarizado, polarizado. una economía que hace malabares, palabras épicas también que aún resuenan en los corazones de quienes lo seguían, y también palabras épicas que están ahí en los memes de quienes no lo seguían, ¿no? La última aparición conocida y discurso que dio Hugo Chávez Hugo Chávez. fue en forma de pajarito, según Nicolás Maduro, pero esa es otra historia que después Pues sí, vamos ya a entra en la contar historia de de Nicolás. Nicolás Maduro. Que después la vamos a contar. Y nos va a jalar las patas este cabrón, güey. Puntos suspensivos Que nos ahí diga dónde después está de el loro. pajarito. Un último dato que hay que dejar claro. Para Chávez, el dinero no era importante. Pues como muchos políticos, Él ¿no? sí Para su siempre- familia, sí. Él siempre pero para él manifestó no. que el dinero no era importante. Incluso en algún momento dijo que ser rico es malo. Ah, Sí. cabrón. Ser rico es no, malo. no lo he Debe de vivir. escuchado eso también. No Destacaba me acuerdo. la importancia de la revolución para erradicar la pobreza. Así que por favor, ¿sí? No crean cuando les digan que Hugo Chávez tenía en su posesión 17 propiedades valoradas en millones de dólares. No crean No. cuando les digan que tenía vehículos de lujo. No. No crean que tenía joyas, cuentas en el extranjero. Hijos viviendo en Estados Unidos. No crean cuando se diga que, por ejemplo, él tenía un avión Learjet 60 valuado en 8 millones de dólares o un Falcon 900 LX que cuesta 40 millones de dólares. No crean que había lujos en su familia. Por ejemplo, su hija, María Gabriela Chávez, ha sido señalada. En un momento se le consideró la persona más rica de Venezuela. Vamos, Nada más para que se den una idea. calumnias. Sí, tampoco crean que aunque la tasa de pobreza estaba en más del 80%, la fortuna de Chávez se estima en unos 1.800 millones de dólares. güey. Híjole. Hugo Chávez, otro que pasó por la vida pudiendo decir, no soy la señora de la casa. Importante decirles que esta información, la información contenida en este podcast es pública. Nosotros nada más amontonamos acá y en ocasiones no lo hacemos de la mejor manera. Las opiniones sí son de nosotros, pero no somos lo suficientemente serios como para que se enojen. Así que paz y exprópiese. ¿Quién dijo yo? ¿Yo? ¿Empiezo? Échale. ¿Qué onda? Debo decir antes de nada que he ido a circos de Capulina, Ajá, La Chilindrina, el profesor Girafales, ajá. Yo fui al de ñoño, güey. Rondamón, pero nunca había visto, escuchado, leído de un circo venezolano y cabrón, creo güey. que están más cabrones. Sí. Voy a resumir en 5 puntos Por que estuve favor. tomando Punto apuntes. número 1. ¡Tum! Échale.
Número 1, Mm, hizo la revolución bolivariana y reformó constitucionalmente al país. sí. Número 2, nacionalizó y controló la economía de Venezuela. Sí. Hizo las misiones bolivarianas, que dicho en el español mexicano, programas sociales. Concentró el poder y Todo. polarizó la política. Y el último, una política exterior y una proyección internacional total y completamente reprobable, Sí. o reprobada, mejor dicho, por todos los países. Todo un caso, un personaje realmente ya ahora histórico, Sí. y que pues puede ser como un punto de referencia para pues no hacer las cosas así. Pero tiene muchos fans, güey. Bueno, ese es un asunto y no significa que todo esté bien. No, estoy de acuerdo. Llenar el Zócalo no implica que estés gobernando bien, por ejemplo. ¿Cuánta gente le cabe al Zócalo, por cierto? Depende. si va un Sí, güey va. encima de otro, 400,000. Sí, Sí, pero el asunto es ese. O sea, Hugo Chávez tiene muchos seguidores y además este plan ha sido replicado en muchos En lugares. muchos lugares. O Sí. sea, lo han tomado como calca, güey. Tal O sea, cual. Tal cual, ¿no? Sí, y sí, se ha sí. replicado. Me cuentan de un país, México, creo que se llama, que anda más o menos Andaba en por esos ahí, ¿no? asuntos, Sí, sí, es Entonces, una copia. Una copia. a mí hay algo que Incluso en los discursos. que me llama la atención de su personalidad. Creo que es ese güey que todos hemos conocido a alguien, quizá no llegó a ser el Hugo Chávez de su generación. Como que es ese güey que no le da pena nada, ¿no? Que nunca le dio pena nada, que fue por todas, güey. Como el anterior Milei. Exacto, y le iba bien. Aunque creo que aquí, de este güey, sí fue el objetivo. De Milei Sí, Milei decíamos fue como que fue Sí, circunstancial. que se fue dando. Ajá, de este güey sí era, él tenía muy puesta la mira Ujú. en qué era lo En que lo que quería hizo. y qué quería conseguir con el Ujú, país. ujú. Señor Ayala. Fíjate que yo recuerdo Venezuela, a diferencia de Argentina, no lo tengo tan en el radar, en el mapa, pero yo recuerdo que leía una revista que se llamaba Contenido, que era una Sí. revista así, Como el selecciones del tipo Reader's selecciones, Digest. pero el mexicano, ¿no? Sí, Y una vez hablaron mucho sobre Hugo Chávez. Hugo Chávez, y hasta ese contenido era, digamos, imparcial, ¿no? Ujú. Y ahorita que mencionaban el tema de México, lo que pasa es que realmente el PRI ya venía haciendo muchas cosas que Hugo Chávez tenía. Por ejemplo, se apoyaba en los líderes, hacía como estos círculos. Entonces era como, a ver, ¿tú quieres que te vaya bien a ti? Tú asegúrame 100 personas. Ujú. Y es tu chamba Ujú. que esas 100 personas siempre crean en mí, en nosotros, ¿no? Claro. Entonces esta persona, como decías tú, vivía en la cuadra, en la casa, en única casa que a lo mejor tenía puerta, Ujú. pero gracias a Hugo Chávez tenía otra casa en la playa, pero le jugaban Exactamente. esto. Que era una cosa que siento que en México no se daba tanto. O sea, güey, pues si ya me está yendo bien, yo quiero que se note. Y la gente de Hugo Chávez le sabía jugar bien Sí, sí. ese doble tema, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que más bien llevaron las estrategias priistas al tope, ¿no? Sí. Así, Al extremo. el extremo del populismo, de hacerle Demagogia. creer a la gente que sin ellos Sí. la vida no era posible, Sí. de hacerles que se olvidaran que antes estaban ligeramente mejor. Sí. Porque pues al final era lo que dices, ¿no? Era demagogia, era convencer a la gente. Ujú. Y llama la atención de los pocos o muchos políticos que hemos hablado, que, güey, son cabrones bien preparados. Sí. O sea, realmente, si quitas ese contexto político y nada más te entregaran como su currículum, Su CV. esos vatos los quieres para lo que sea, para dueños de Telcel, Pero para te lo que sea, fijas pero- que son personas bien preparadas, o sea, en el asunto que puede ser académico o Sí. de experiencia, como vimos en el caso de López Obrador, por López ejemplo, la Obrador- no, López experiencia Obrador es que un trae, o la de cabronazo, Carlos Salinas de chingón. Gortari, pero se venden como que no. Se Sí. venden como soy como tú, güey. O sea, Sí, no hay es que pex, no en ese ese sentido. es el- Pero la evidentemente parte- traen un peso político, ideológico y de preparación detrás muy cabrón. ¿no? Pero usan relojes Casio. Bueno, sí. No, pues bueno, luego ya. es Pues De ya hecho, compusimos, todavía. ya compusimos el mundo. Vámonos, ¿no? uno Vámonos. más. Let's Sí. go. Gracias. Expropiese. Expropiense. Expropiese. Vámonos. Vámonos.